Bien, mediante este video vamos a explicar lo que es clase, objeto, atributo y método, fundamentos de la programación orientada a objeto. Vamos a escoger algunos objetos que nos rodean para desarrollar esta explicación. Tenemos, por ejemplo, transportes públicos, camiones 350, vehículos particulares, motos, etc. Pero también a nuestro alrededor tenemos niños, adultos, tercera edad, personas de la tercera edad, etc. ¿Okay? Para poder entender un poco la clasificación que vamos a hacer, debemos comprender claramente que los objetos tienen características, ¿verdad? Tienen propiedades y que tratamos de agrupar para la clasificación todos aquellos objetos que tengan características similares. La clasificación, o cuando los separamos, le damos un nombre a esa clasificación. A esa clasificación o a ese grupo donde los vamos a colocar todos los objetos que tienen las mismas características o propiedades, lo vamos a llamar clase. Entonces, si vemos acá, transporte público, camiones, 350, vehículos particulares, motos, ellos son objetos que presentan pues las mismas características, a diferencia de niños, adultos y tercera edad. No podemos unir los niños con los vehículos particulares, adultos con camiones 350 o tercera edad con transporte público. Cada uno de ellos va a estar clasificado o agrupado en una clase que tenga, por supuesto, las características propias o comunes entre los objetos que agrupan. Entonces, si transporte público, camiones 350, vehículos particulares y motos los agrupáramos, ¿verdad? Podemos llamarlo entonces vehículos. Vamos a llamar vehículo. Y dentro de ellos, ¿verdad? Estaría el transporte público, camiones 350, vehículos particulares y motos. ¿Ok? Estos serían objetos de la clase vehículo. ¿Ok? Ahora, es importante que entendamos que hay características y propiedades que tienen cada uno de estos vehículos y que son comunes entre ellos. Por ejemplo, placa, marca, modelo, año, capacidad, ¿qué otro atributo podríamos colocarle? Otra característica, color, ¿verdad? Entonces, si vemos cada una de estas propiedades, ¿verdad? Las vamos a conseguir en cada uno de estos objetos. Cada uno de ellos tiene placa, marca, modelo, año, capacidad y color. Pero a todos estos objetos los hemos agrupado en una clase llamada vehículo, que tiene estos atributos. Entonces hemos visto que los atributos no son más que las propiedades o características que tienen los objetos, y que cuando todos los objetos son reunidos en un mismo lugar, le vamos a dar un nombre que los pueda identificar a todos, y en este caso sería vehículo, y esto conforma lo que es la clase. ¿Okay? Ya hemos visto clase, hemos visto atributos, ¿verdad? Y ahora, por supuesto, partimos del objeto que tiene características. Para niños, adultos y personas de la tercera edad, ¿verdad? Ellos también tienen características comunes. No los podemos colocar en la clase vehículo porque no tienen las características propias de los objetos de esta clase. ¿Qué nombre le vamos a dar a la clase, ¿verdad? Que los puede contener a ellos? Lo vamos a llamar persona, ¿verdad? Dentro de la clase persona se encuentran niños, se encuentran adultos y se encuentran personas de la tercera edad. ¿Qué atributos o características en común tienen estos objetos?
Bueno, ellos tienen nombre, tienen apellido, tienen estatura, tienen el sexo, si es femenino o masculino, tienen una fecha de nacimiento, tienen un peso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, cada una de estas características de los objetos, ¿verdad?, indican que los que vamos a agrupar en esta clase tienen características similares. Entonces, mediante este ejemplo hemos visto que la clasificación corresponde a la clase y que los objetos tienen características, ¿verdad?, y que esas características son los atributos, ¿verdad?, que nos va a permitir identificar en qué clase van a estar. Por ejemplo, transporte público no podemos decir que es un objeto de la clase persona. Camiones 350 tampoco podemos decir que es un atributo de la clase persona. Pero las motos los ubicaríamos, por ejemplo, en la clase vehículo. Adultos los ubicaríamos como objeto en la clase persona y no en vehículo. ¿Ok? Ahora, existe otro término muy importante dentro de la programación orientada a objetos, que son los métodos. Los métodos no son más que las acciones que realizan los objetos para cambiar el estado de ellos. Los métodos para las clases que tenemos en este momento, ¿verdad?, los vamos a identificar en la parte posterior, en la parte baja pues de lo que hemos hecho. Vamos a hacer una división acá para representar lo que son los métodos. Por ejemplo, ¿qué acciones realizan los objetos que pertenecen a la clase vehículo? Bueno, acelerar, frenar, ¿ya?, encender, apagar, detenerse, etcétera, ¿verdad? Entonces son acciones que realizan los objetos que pertenecen a la clase de vehículo. Por ejemplo, las motos, ¿verdad?, que es uno de los objetos que pertenecen a la clase vehículo, ellas pueden acelerar, frenar, encender, apagar y detenerse. Entonces, cuando definimos una clase y colocamos las propiedades que tienen los atributos que pertenecen a ella, también señalamos los métodos. Pero o sea, un objeto puede que desarrolle o ejecute todos los métodos o solo alguno de ellos. No necesariamente un objeto tiene que desarrollarlos todos. Puede que desarrolle uno u otro de los métodos de la clase a la que pertenece. En el caso de la clase persona, ¿qué método podríamos mencionar? Bueno, la clase persona, por ejemplo, dormir, son acciones que realizan los objetos que pertenecen a la clase persona. Dormir, comer, ¿verdad?, estudiar, bañarse, etcétera, entre otras de las acciones, ¿verdad?, que realizan los objetos que pertenecen a la clase persona. Entonces, si vamos a los ejemplos iniciales, ¿verdad?, los niños, ¿verdad?, duermen, comen, ¿verdad?, dependiendo de la edad estudian o no, y se bañan. Por eso les digo, no todos los objetos, o hay objetos que cumplen todas las acciones, o hay objetos que pueden cumplir uno u otro método. Entonces ya hemos visto que esto lo podemos identificar, el nombre como la clase. Esta parte lo podemos, que son las características, lo llamamos atributos. Y esta parte la vamos a llamar métodos, que no es más que las acciones que realizan los objetos que pertenecen a la clase.